Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Ya estamos de nueva cuenta aquí a través de este canal para exponer una clase más de la palabra de Dios. Y si le gusta este canal, póngale ahí me gusta y suscríbase para cada vez que se sube un video, bueno, pues le indique que ya está una clase nueva, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir la protección del Señor Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor Jesucristo nos cubra con su preciosísima sangre, a su familia, a la mía, cubiertos con la sangre preciosa de Jesús, quien murió en esa cruz del Calvario por darnos a usted y a mí vida y vida en abundancia. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que se nos revele la palabra de Dios en nuestros corazones, que se haga rema. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y espero que sea de mucha edificación esta clase. Sí va a necesitar hacer apuntes, y algunas referencias bíblicas. Bueno, pues yo voy a procurar ponerlas aquí en la cajita de suscripción para que usted las busque. Cuando termine el video, allí van a estar las referencias bíblicas. Y si no, pues ve otra vez la clase y anota los versículos, las referencias de la palabra de Dios. Nuestro texto base es Mateo 15. Capítulo 15, versículos 21 al 28. La clase se llama El pan de los hijos. El pan. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, Mateo 15, versículos 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija, dice la palabra, fue sanada desde aquella hora. Aquí estamos viendo un evento muy especial en la vida de Jesús. Durante su ministerio, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que él estaba en Jerusalén. Él ya había tenido, Jesús, un enfrentamiento con los principales religiosos, eran los escribas y los fariseos que siempre estaban acosando al Señor para hacerlo caer, según ellos, para darle la contraria, porque ellos sí, según ellos, han cumplido con la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Aquí vemos que Jesús ya tuvo una confrontación con los espíritus de religiosidad y los de apatía por parte de sus discípulos, ¿verdad? Cuando sus discípulos le dijeron, bueno, pues que se vaya esta mujer, ¿verdad? ¿Por qué te sigue? O sea, todo este tipo de situaciones es importante que nosotros las veamos en esta parte de la palabra de Dios. ¿Qué es el pan de los hijos? De lo que Jesús aquí nos está hablando. Estamos hablando de una situación que mucha gente no le gusta tocar, no le gusta tomar en cuenta, prefieren vivir la vida como el niño del limbo, dicen, esta es una expresión de allá de mi tierra, sin pena, sin gloria, como si no ocurriera nada. Sin embargo, como dijo Pablo, el apóstol, nuestra lucha diaria que tenemos no es contra las personas, sino es contra una serie de espíritus inmundos, en pocas palabras, demonios. Y aquí lo estamos viendo. Esta mujer
Era una mujer extranjera, una mujer que, pues, así como se lo dijo Jesús, ¿verdad? Tú no eres judía, yo vengo para mi pueblo, pero sin embargo, ella demostró una fe fuera de lo común y esto provocó, Jesús ya sabía, ¿verdad? Que ella le demostrara esa fe por sobre todas las cosas, y su hija fue sanada. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que el pan es la libertad que Jesús nos da, la liberación. Cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor, que lo hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, bueno, pues Él hace cuenta que nos toma todas heridas, todas lastimadas, como que nos saca de la basura, nos saca de la inmundicia, espiritualmente hablando y físicamente también. ¿Cuántas personas han sido levantadas, verdad? Que se dejan caer por las adicciones, que andan en las calles ya perdidos, con la mente cautiva. Y todo esto, cuando vienen al conocimiento de la palabra de Dios, cuando aceptan a Jesús en su vida como su único y suficiente Salvador, todo esto viene a ser transformado. Esto es lo que el Señor quiere. Y muchas personas hoy en día, bueno, dicen, es que yo ya recibí a Jesús y yo ya sigo caminando, voy a la iglesia, sigo caminando en pos de Dios, canto en la iglesia, enseño, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, y qué bueno, ¿verdad? Pero vuelvo otra vez a decir, ¿verdad? Siempre tenemos que estar clamando al Espíritu Santo, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, pero es que yo ya soy cristiana. Yo no puedo tener al demonio, yo no puedo estar posesionada por el diablo. Sin embargo, sí hay influencias satánicas para los cristianos. Sí hay. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, ¿verdad?, de gente que vive sin el Señor, gente que está en una continua rebelión. Dice mucha gente, bueno, pero ¿por qué entran los demonios? Estamos hablando del caso de la muchacha. Y hoy en día, pues es lo que más abunda, créalo. Le voy a dar una lista. Esta lista no quiere decir que esté completa. Podemos hablar horas de muchas cosas, pero yo le voy a dar 7 causas por las cuales entran los demonios a la vida de una persona, ¿verdad? 7 nada más vamos a tocar ahora, pero no quiere decir, repito, que sean los únicos. Claro que no, pero de algún número tenemos que hablar. Primeramente vamos a hablar, póngale ahí punto número 1, causas por las cuales entran los demonios. Vamos a hablar de 7, póngale ahí. Tener un trasfondo ocultista. Hay muchas personas que ya traen este trasfondo, que sus familiares se los heredaron, abuelos, padres, bisabuelos. Y bueno, pues aquí va implícito, no nada, en el ocultismo va, pues dice usted, bueno, pero yo nunca he ido a que me echen la baraja, ni que me hagan limpias, ni nada de esas cosas. De todas maneras, la idolatría, el servir a otros dioses, eso ya es parte del ocultismo, para que usted vaya considerándolo, ¿verdad? Y por lo regular, tanto el ocultismo como la religiosidad, la idolatría, todo esto va de la mano de la perversión sexual. Entonces, el tener un trasfondo ocultista no implica únicamente que usted sea brujo o bruja o que haya consultado a los horóscopos, etcétera. No, es que usted también se le heredó eso. Si usted en su familia tuvo algún primo, algún abuelo, padre, algún familiar que haya practicado alguna de estas cosas, que haya sido masón, etcétera, bueno, todo eso son trasfondos ocultistas que usted está recibiendo. Punto número 2, ocultismo por decisión propia. Muchas personas no traemos, puede usted decirme, en mi casa nadie ha traído ese trasfondo. Yo le creo, pero a lo mejor usted sí se involucró sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8. A lo mejor usted por ahí algún día leyendo el periódico se involucró en la lectura de los horóscopos, a lo mejor por curiosidad,
fue a ver qué le deparaba el destino con las barajas, con la bola de cristal, le leyeron el café turco, las prácticas espiritistas, todo eso. Vámonos a la palabra de Dios. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya ve que hay barridas, ¿verdad? Antes para los niños el mal de ojo, etcétera. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, estamos hablando que Dios les estaba haciendo les estaba haciendo una advertencia importante al pueblo de Israel. Ellos iban a conquistar la tierra prometida, pero estaba ocupada, ¿verdad? Esa es otra historia. Estaba ocupada por pueblos cananeos, por pueblos filisteos, etcétera, muchas tribus allí que eran perversas, eran pueblos paganos que adoraban otros dioses, eran crueles, había muchas cosas. Entonces Dios les dijo, les advirtió que no se mezclaran, que no hicieran lo que ellos hacían. Sin embargo, bueno, pues esto lo hicieron y todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces en Deuteronomio 18 del 10 al 12 dice esto, para que usted lo considere. Entonces, si usted consultó horóscopo, ouija, baraja, etcétera, todo eso, usted trae un ocultismo, se involucró en el ocultismo por decisión propia. Punto número 3, influencias prenatales, o sea, antes del nacimiento. Hay muchas madres embarazadas que, pues ya lo hemos dicho, aquí hay una clase que habla sobre el rechazo, que se llama ¿Qué me impide llegar a la meta? Para que la busque en este canal. Habla con más amplitud del espíritu de rechazo. Y precisamente estas influencias prenatales es cuando una madre está embarazada y que por diferentes causas rechaza a su hijo, ¿verdad? También el haber querido abortarlo en algún momento, también esto puede ser una influencia importante para que entre un espíritu de muerte. El haber experimentado temor por algo que pasó, a lo mejor usted vio que chocaron o que mataron a alguien, qué sé yo, algo que le haya causado un trauma así de miedo, o bien usted fue víctima de violencia familiar por parte a lo mejor de su esposo o de alguien de su familia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios por allí en una referencia bíblica que ahorita se la voy a dejar, ¿verdad? Que nosotros debemos no temer ninguna amenaza. Esto se lo voy a dejar, la primera de Pedro, esta referencia bíblica, la voy a buscar porque sabe de que se me fue de aquí. Bueno, pues es que es tanta información, ¿verdad? Que yo tengo que anotar. Bueno, primera de Pedro 3:6. Sí, primera de Pedro 3:6, para que lo considere. Entonces, allí dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Nosotras cuando ya somos hijas de Dios no debemos de tener miedo ante ninguna amenaza. Bueno, también el haber consultado, estando embarazada, el haber consultado algún método de adivinación para saber el sexo del bebé o su futuro. ¿Ok? Punto número 4. Control de almas. O sea, una persona manipuladora. Esto entra en la categoría de la brujería o la hechicería. La brujería y la hechicería es utilizada por el enemigo de nuestras vidas para manipular a las personas. Entonces, el control de almas es otra de las causas por las cuales podemos tener el acceso a demonios en nuestra vida. Hay algo que le quiero mencionar en relación a esto del control de almas. La manipulación materna, o sea, el hijo que no corta el cordón umbilical espiritual con la madre, esto representa una atadura. Hay madres que manipulan mucho a sus hijos, que todavía
son personas muy adultas y quieren y se empecinan a que hagan lo que ellas quieren. Y a lo mejor en algún momento usted y yo hemos actuado así. Pues este es el día para que usted y yo le pidamos perdón a Dios. Mire, hay un libro que a los judíos les gusta mucho, pero también ese es un bestseller, o sea, es un libro, ¿verdad? Que usted puede encontrar en alguna parte, sobre todo ahora con el internet lo puede conseguir. Se denomina Cómo ser una madre judía, de Dan Greenburg. De Dan Greenburg. Este libro, Cómo ser una buena madre judía, aquí habla de un relato muy especial de una madre que comenta, relata sus métodos, entre comillas, para educar a su hijo. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, será algunos 26 años, yo estaba ayudándole, apoyándole a un promotor artístico que trajo una representación de teatro aquí a Ciudad Juárez. Y yo manejé la publicidad. Esta obra de teatro se llamaba Cómo ser una buena madre judía. Y la representaba Susana Alexander. Y efectivamente, pues es una buena actriz, muy buena actriz Susana Alexander, y representó muy bien esta figura, ¿verdad? Que es un libro, le repito, y que usted lo puede leer. Es lo de una madre controladora, una madre manipuladora. Esto también es bien importante que usted y yo lo consideremos, porque de esta manera también le damos la puerta abierta al enemigo. Control de almas. Punto número 5. Presiones infantiles. O sea, presiones cuando somos niños. Haber sido testigo de continuos pleitos entre los padres principalmente u otros familiares. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 16, dice, ¿verdad? Que esto dice la palabra de Dios. Bueno, se lo voy a leer, Santiago 3, 16. Se lo voy a leer, pero lo que le quiero comentar es que este tipo de presiones que vivimos en la infancia, están incluidos también todo tipo de abusos. También aquí hay una clase, ¿verdad? Hay 2 clases que habla de las ataduras sexuales y habla también si el hijo os libertare, hablando siempre de la libertad. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Entonces estamos hablando que si un niño es sometido a todas estas peleas de los padres, de otros familiares, haber experimentado todo tipo de abusos, bueno, pues el niño va a ser un imán para que espíritus demoníacos entren, ¿verdad? Desde pequeños. 6. Áreas débiles. Cada persona tenemos diferentes debilidades o áreas débiles, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que le tiene mucho temor al abandono, a la soledad, y también cuando sufren algún tipo de un abandono o algo, entran en estados de depresión muy fuertes, ¿verdad? Pero también hay áreas débiles como la física, ¿verdad? Hay gente que, pues, no sé, son víctimas de ataques epilépticos, como el caso de una joven, ¿verdad?, que tenía este tipo de padecimientos de ataques epilépticos. Y bueno, ya se había orado mucho por ella, en recuerdo de aquel evento que Jesús sanó de aquel muchacho que habla el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, que lo azotaba y lo arrojaba al fuego y al agua. Usted puede leerlo ahí en Marcos. Entonces esta joven había sido víctima de sus ataques epilépticos, pero no era sanada. Y es que muchas de las veces el enemigo trabaja de muchas maneras, y las áreas débiles de una persona, por supuesto que son algo muy importante de lo cual se agarra. Ella había sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza. O sea, de ahí fue su debilidad, ¿verdad? Hablando físicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nadie consideró ese golpe a la cabeza y todo el mundo lo trató por otro lado, como epilepsia, lo trató
como en el orden espiritual y todo eso. Entonces el enemigo utiliza muchas artimañas para confundir, porque él lo que no quiere es que usted y yo seamos libres, ni vayamos al meollo del asunto, de las cosas que nos han afectado, que nos atormentan todavía. Entonces, quiero que esto lo considere muy bien. Punto número 7, el tener hábitos pecaminosos. Póngale hábitos pecaminosos. Ver, por ejemplo, películas de terror, películas pornográficas, y hay otros pecados que nomás, según nosotros, nada más nosotros sabemos. A esto tenemos nosotros que hablarle por su nombre. Tenemos que confesarlo si queremos ser verdaderamente libres. No lo hacemos por vergüenza, por culpa, por temor a ser rechazados, por tantas cosas. Pero todos esos hábitos pecaminosos tienen que ser sacados a la luz, tienen que ser confrontados. ¿Para qué? Para que no le demos puertas y ventanas abiertas al enemigo y entre. Esas son algunas de las causas por las cuales entran. ¿Cómo vamos a ser nosotros liberados de todo esto que acabamos de comentar? Bueno, pues vamos a tener que ser disciplinados, ¿verdad? El Señor es disciplina. Dice la palabra del Señor que Él cuando toma a alguien como hijo, lo corrige y lo disciplina, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que ser disciplinados. Si nosotros queremos ser libres de tantas y tantas cosas que a veces no entendemos por qué nos están ocurriendo, bueno, tenemos que empezar a experimentar estos puntos que yo le voy a dar. Por eso le decía que los anote. Primer punto, tenemos que ser humildes. Dios resiste al soberbio y enaltece al humilde. Acuérdese que el principal orgulloso es el enemigo de nuestras vidas. Entonces, punto número 1, humildad. Punto número 2, honestidad. Ser honestos, hablarle a Dios con toda la verdad. Al cabo, Dios ya lo sabe. Todo lo que según usted y yo queremos ocultarle a Dios, pues eso es algo imposible. Dios ya lo sabe y sabe que está ahí eso y por amor nos perdona y nos da la oportunidad de que lo expresemos y que nos arrepintamos porque Él nos ama. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor sabe lo que usted y yo estamos guardando. Por eso no podemos ser hipócritas cuando estemos orando y más cuando estamos en esa comunión con el Señor. Decirle a las cosas por su nombre, ser honestos. Punto número 3, confesar nuestra fe en Jesucristo, pero no nada más confesarla, sino también demostrarle. La fe sin acción es emoción, ¿sí? Entonces tenemos que confesar la fe en Jesucristo, pero ponerla en acción. Punto número 4, confesar todos los pecados conocidos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar, confesarle al Señor todos los pecados conocidos, los que nosotros ya sabemos que continuamente están atormentándonos y que no podemos dejar de hacerlos, incluyendo los de nuestras generaciones pasadas. O sea, cuando oremos con Dios, tenemos que hacer los pecados de nuestros antepasados, tenemos que hacerlos como míos, y más todavía cuando ya murieron, que si murió tu abuelo, tu abuela, que no conocieron del Señor y practicaron la perversión sexual, la idolatría, la brujería, etcétera, cualquier pecado que se te venga a la memoria y que tú sepas que tu familia vivió y murió sin Cristo, entonces tú tienes que pararte en la brecha, ¿verdad? Como dices el libro de Ezequiel. Tú tienes que pararte en la brecha y decirle al Señor, Señor, perdóname por este pecado de de brujería, de hechicería, de perversión sexual. Entonces tenemos que confesar todos estos pecados conocidos, incluyendo los de nuestros antepasados. Punto número 5. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso dice la palabra de Dios. A Dios no lo podemos engañar.
Con Dios no jugamos, a Dios no lo podemos engañar, tenemos que experimentar un arrepentimiento que nos duela, un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. No que ahorita dices que me arrepiento y lo llamas al ratito estoy en lo mismo. No, no. El arrepentirnos significa el aborrecer el pecado en el cual en algún tiempo yo estuve inmersa, ¿sí? Eso es un arrepentimiento genuino. Punto número 6. Como lo dijimos al principio de las causas por las cuales entran los demonios, bueno, el punto número 6 es romper con el ocultismo. Y hay que romper en el nombre de Jesús con maldiciones generacionales. Si en tu familia ha habido miembros de sociedades secretas como la masonería, déjame hacer un paréntesis, que trae problemas demoníacos terribles. Por ejemplo, se heredan problemas físicos tales como cojera, retrasos mentales, tantas cosas. O sea, si tú crees que lo que vemos a nuestro alrededor todo es, pues es normal, y no te creas, no es tan normal. Entonces, si por ahí en tus generaciones hubo alguien que practicó la masonería, esta sociedad secreta, es preferible que vuelvas a lo mismo que acabamos de mencionar, te pares en la brecha, volvamos a lo mismo en la brecha y digamos, Señor, perdóname por haber practicado la masonería, cosas que se levantan en contra de tu conocimiento, en contra de tu palabra, Señor. ¿Sí? Todo esto es bien importante que lo consideremos. Punto número 7, el perdón, perdonar a todos. Y es bien difícil, es muy difícil y el diablo lo sabe porque lo expresamos a cada momento, sobre todo cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien nos ha herido. El enemigo no es omnisciente, pero escucha, ¿verdad? Y ve, escucha y ve lo que tú y yo estamos hablando, lo que estamos sintiendo, porque a veces se nos refleja en la cara el desprecio para personas que nos hicieron daño. Sin embargo, tenemos que perdonar a todos. En Marcos 11:25 dice la palabra del Señor, y cuando estés orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone a ti de todas tus ofensas. O sea, nosotros queremos perdón de Dios, también tenemos que perdonar, nos guste o no nos guste. El perdonar es una decisión, no es por lo que sienta, porque nunca vamos a sentir muchas ganas de perdonar a alguien que nos lastimó. Claro que no, pero es una decisión y yo lo hago por amor al Señor y por obediencia. Y punto número 8, expulsar. Cuando se esté llevando a cabo la oración de liberación, se puede hasta soplar, ya que estos son espíritus, y en el nombre de Jesús yo echo fuera todos estos espíritus de los cuales sé que ha habido en mi familia, en mí mismo, me he involucrado, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo ya hice muchas de estas cosas, sí, pero no ha pasado nada. Bueno, si esto ha sido algo que a ti todavía te sigue atormentando y que dices, no, pues no ha pasado nada, yo ya lo hice, déjame explicarte algo. Primer punto, nosotros mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, vamos a estar siendo las 24/7, o sea, las 24 horas, los 7 días de la semana, vamos a estar siendo examinados por el Espíritu Santo, ¿sí? Para sacar toda esa obscuridad, todas esas imperfecciones de nuestro corazón, de nuestra alma. Pero también en nosotros tiene que haber un deseo vehemente de querer ser libres, de querer ser renovadas en nuestro interior. Ese es el primer punto. El segundo es que no todas las personas cumplen con los requisitos, los que acabamos también de mencionar. ¿Por qué? A lo mejor, pues no sé, no se te explicó bien o no sé, ¿verdad? A lo mejor tú no lo entendiste o ya fuiste tan apática o tan apático que no quisiste más investigar. Bueno, vamos a ver, primeramente, otra vez, ¿verdad? ¿Cuáles son estos requisitos? Ya dijimos aquí, para ser liberados, la humildad, hablamos de unos cuantos, vamos a seguir hablando, ¿verdad?
Aquí algunas personas no cumplen con estos requisitos que te voy a dar. Falta de arrepentimiento. Ya sabemos, hay gente que no se arrepiente y hay canciones que dicen, no, yo no, pues yo no me arrepiento. Y hay una canción que dice, pues ya ni me acuerdo, creo, dice que a su manera, vivió la vida a su manera y que fui feliz y fui, no, no, no. Nosotros tenemos que, ahorita ya bajo la lupa del Espíritu Santo, tenemos que estarle diciendo al Señor, Señor, ¿en qué áreas de mi vida te estuve yo ofendiendo, verdad? Estuve yo levantándome en contra de ti en el pecado. O sea, la falta de arrepentimiento es tremenda. Eso impide que tú y yo seamos libres. También otro punto muy importante, ponle punto número 2, no mostrar ese deseo de ser liberados. A veces somos tan pasivas y tan pasivos que no le damos importancia. A veces, bueno, yo me he topado con mucha gente y gente de mis amistades tan hermosas que las ves, tú dices, ay, pero si esa persona es bien tranquila y es bien buena gente, si es gente pasiva, porque desgraciadamente de una o de otra manera muchas de estas personas se han involucrado en sectas orientales o la conocida New Age, Nueva Era, que te invita a una de sus cosas a la meditación trascendental y te hace así, según esto, muy pasivo. Entonces, a veces estamos engañados por este tipo de prácticas. O sea, el enemigo es hábil para engañarnos, muy hábil. La gente ha pensado que la nueva era, no, pues no es una corriente de religión, es algo muy bonito, que pueden meditar y pueden ir a la India y pueden ir aquí, pueden ir allá. Pero déjame decirte algo, es algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, y te hace meter a lo mejor en un estado te hace entrar en un estado de pasividad. Punto número 3, motivos equivocados por los cuales a veces queremos nosotros tener esa libertad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos servir al Señor cuando hemos sido liberados. Hay que servir al Señor cuando tú y yo ya hemos experimentado la libertad. Aunque te repito, no porque una vez la experimentaste, ahí terminó ya Dios, no. Somos libres de algo que el Señor ya trató en nuestra vida, pero Él va a seguir liberándonos cada día hasta el último día que vivamos en esta tierra. Te lo repito para que no se nos olvide, porque mucha gente tiene ese falso concepto. No, dice, pues yo ya fui liberado, ya oraron por mí, que esto y que aquello, y ya, lo dejan como si nada. No, yo ya estoy bien. ¿Bien qué? No, esto es todos los días. Estarle pidiendo al Espíritu Santo, Señor, en esa comunión plena, en esa comunión con el Señor, muéstrame, Señor, que tu Espíritu Santo me indique esas áreas de oscuridad que todavía no han sido confrontadas por tu luz. Es bien importante que lo consideremos. Entonces, cuando tú ya te sientas que en algunas áreas de tu vida ya has sido libre, bueno, pues lo principal es servirle al Señor. Si no, pues vamos a hacer como aquellos en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que se levantaron muchos falsos y muchos exorcistas y muchos falsos apóstoles que querían lo que los apóstoles andaban haciendo, ¿verdad? Orando por milagros, etcétera. Y muchos de estos se acercaron a la palabra de Dios, dicen los Hechos de los Apóstoles, pero para poder comprar o para poder tener los favores, como ellos pensaban, del Espíritu Santo. O sea, el corazón es engañoso y perverso, y solo Dios lo conoce, dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9. Hay que tener muy en cuenta eso. Punto número 4, ¿verdad? El egocentrismo. El egocentrismo atrae demonios. ¿Qué es el egocentrismo? Es una exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla centro de la atención y actividades generales. Esto de acuerdo al diccionario. Si nosotros queremos estar siendo consideradas el centro de la atención y bueno, ser exaltadas, etcétera, etcétera,
Esto se llama soberbia, arrogancia, orgullo, cae en la categoría del egocentrismo y esto atrae demonios. Punto número 5. Continuar en el ocultismo. Dice usted, pero ¿cómo? Si yo ya renuncié. Déjame platicarte algo que tienes que considerar. Esto es para que nos dé el Señor libertad en nuestra vida. El continuar con el ocultismo es muchas veces que nosotros, puede ser porque no te has dado cuenta, puede ser porque no quieres. A veces conservamos cosas de las cuales en cierta forma están dentro de la categoría del ocultismo. Por ejemplo, el estar guardando amuletos, el estar guardando imágenes de idolatría, el estar guardando ciertas cosas. Hay gente que tiene así unas que la pata de conejo, que ajos atrás de la puerta, que tienen budas, etcétera. Mira, yo te voy a platicar algo que el Señor me mostró. Yo no me había dado cuenta y te lo voy a platicar con todo mi corazón, y esto siempre bajo la lupa y el perfil así bien definido del Espíritu Santo, porque podemos caer en la religiosidad y no se trata de esto. Yo durante muchos años he tenido una serie de libros, como 4 o 5, que me habían regalado hace muchos años. Estos libros son de periodismo. Dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, te voy a platicar. Así a grosso modo, no me voy a extender para nada. Estos libros contenía cada ejemplar, contenía o contiene, ¿verdad? Yo ya no los tengo, déjame que los tuve que tirar. Es algo que yo sentí, corazón así, dije, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Porque a veces sentimos que no avanzamos o que no recibimos las bendiciones completas de parte de Dios, pero hay que ver por qué, ¿verdad? No porque Dios no te las quiera dar, sino porque nosotros continuamos en el ocultismo. Entonces dirás tú, pero eso no es ocultismo. Déjame decirte qué es lo que contenía cada ejemplar. Digo, eran de notas periodísticas de allá ocurridas desde 1915, 1920 hasta 1980 y tantos. Contenía notas reales de eventos muy fuertes de la nota roja, muertes de 1000 maneras que fueron hechos reales. ¿Sí me explico? O sea, ¿a qué era lo que yo estaba albergando en mi casa? ¿Qué era lo que yo estaba albergando al guardar esos libros que eran un regalo de alguien que es todavía hasta la fecha periodista? Me dijo, te los regalo. Hace ya muchísimos años, y yo los conservé muchísimos años. Allí hablaba de temas de gente que destazó a otro ser humano. Sí me explico, o sea, gente perturbada, o sea, allí estaba contenido los peores crímenes de la historia. ¿A quién estaban exaltando estos libros? Sobre texto del periodismo, a la muerte, ¿sí? Yo me acuerdo no voy a contártelas, claro que no, pero había notas de asesinos que habían sido perturbados completamente mentalmente, porque así trabaja el enemigo. Y todo eso, dime qué caso tenía que yo lo tuviera guardado, ¿sí? Entonces, yo en una ocasión yo sentí caray, pues, ¿qué tengo? Cuando estaba precisamente, dije yo continuaré en el ocultismo, Espíritu Santo, y se me vinieron, no, dije, voy rápido, y empecé a buscar entre mis libros y ahí estaban, dije, no, hasta aquí llegó el boleto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo pude haber dicho, no, pero pues periodístico, no exageres. Pero cuando ya estamos lavados con la sangre de Jesucristo, esto se impacta contigo y conmigo, ya no somos iguales. Te repito, no hay que caer en la religiosidad ni en la exageración, pero tampoco tenemos por qué estarle dando, no sé, ¿verdad?, lugar a cosas que no representan una edificación para nuestras vidas. Con esto no te estoy diciendo que tú
te deshagas de toda tu literatura. Bueno, si alguna representa algo que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces vas a tener que hacerlo, pero eso no porque yo te lo indique, porque el Espíritu Santo te lo va a estar indicando. Así que cuidado con esos amuletos. No, pero es que mi mamá me lo dio y mi mamá pues ya no está y representa algo. Tu mamá te lo dio porque fue el instrumento, ¿verdad? Que el enemigo usó para darte algo que a lo mejor allí te está haciendo contrapeso para recibir las bendiciones de un Dios que es santo y que es perfecto por sobre todas las cosas. Punto número 6. Relaciones insanas que no te traen nada de edificación. Somos muy especialistas los seres humanos en tener amistades con gente, vuelvo otra vez a lo mismo, con gente que ya no deberíamos de tener ese trato, personas que sus expresiones, su vida, todo está completamente en rebelión con el Señor. Tenemos que tener cuidado con quienes nosotros nos involucramos. ¿Que nos vamos a estar ocultando como ermitaños? Por supuesto que no. Claro que no. Los extremos son malos. ¿Qué nos da el equilibrio? El Espíritu Santo. Pero sí hay personas que te pueden ir moviendo con su trato, etcétera, a que hagas cosas que a lo mejor no están bien delante de los ojos de Dios, al igual que tu familia. Aclaro puntos, ¿de acuerdo? Muy bien. El estar, punto número 7, estar bajo maldiciones. Hay cosas que son muy repetitivas en nuestra vida y a veces somos víctimas de maldiciones de pobreza, de maldiciones de esto, de cualquier tipo. El Espíritu Santo te revela qué tipo de maldiciones. Si tú ves que estás incurriendo continuamente en alguna situación difícil, que tengan muchos problemas, por ejemplo, con tus hijos, allá hay una maldición de deshonra hacia los padres. ¿De dónde proviene eso? A lo mejor mis abuelos, mis tatarabuelos se rebelaban horrible contra sus propios padres y ahora yo estoy sufriendo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios, pararnos en la brecha, Señor. Aunque tú no hayas deshonrado a tus padres, tú estás tomando los pecados de tu familia para llevarlos ante el Padre y en una actitud humilde y honesta tú te estás arrepintiendo. Esto es bien importante. Punto número 8. No confesar un pecado específico. ¿Sí? Mira, hay mujeres que las ha uno ministrado y no quieren confesar. Y hay cosas muy fuertes en su vida y se sienten muy tristes, muy deprimidas, muy apagadas. Hay pecados que no han sido confesados. Esas mujeres traen, yo me acuerdo, ¿verdad? Una mujer dice, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué me siento así? Empezar a platicar con aquella mujer, se da uno cuenta de que trae mucha depresión, de que nada le hace feliz, de que ella no, yo no sé para qué nací, o sea, con sentimientos así de depresión, dices tú, ¿qué pasó aquí? Tienes algo que confesar, porque el Espíritu Santo te lo indica, eso no me cabe ni siquiera la menor duda. Pero hay gente que se resiste a confesarlo. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo y el querer ser libres fue más fuerte. Ella se había practicado un aborto y nadie, absolutamente nadie ni sus padres sabían. Entonces, este tipo de pecados que no se confiesan o prácticas de perversión sexual, prácticas sucias, en las cuales tú hayas incurrido y que dices, no, ¿cómo voy a decir? No, qué vergüenza y menos tampoco no te vas a agarrar diciéndole a medio mundo. Por eso existimos personas que servimos a Dios. Sí, el Espíritu Santo nos da la guía con quien tenemos que hacerlo. Porque es importante que confesemos ese pecado específico, porque Dios ya lo está viendo. A Dios no lo engañamos. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. El Señor nada más te está observando con su amor, esperando a que tú confieses ese pecado para perdonarte y decirte como el Padre amoroso que esperó al Hijo pródigo,
aquí estoy, y decirte, yo te perdono. O sea, nosotros nos hacemos más de delito ante Dios. Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Punto número 9, no estar bautizada en agua. Esto no te hace salva ni te da la libertad, pero es algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo por obediencia. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que los israelitas fueron rescatados de los enemigos en Egipto por la sangre del cordero. ¿Te acuerdas tú aquella sangre que fue colocada en los dinteles de las puertas cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado? Bueno, pues también con las aguas al partirse el mar, los enemigos, a Egipto quedó sepultado, el pecado quedó sepultado, los egipcios quedaron abajo de las aguas del mar e Israel pasó al otro lado. Es una representación de cómo cuando nos bautizamos el Señor deja nuestros pecados en lo más profundo de la mar y salimos a una vida nueva. Entonces no podemos decir, no, yo no necesito ser bautizado o bautizada. Sí, todos necesitamos, porque pues yo fui cuando estaba recién nacido. Bueno, pues es que ese bautizo pues no representa nada, porque tú no sabías o sí sabías. Cuando somos recién nacidos, pues ni sabemos ni qué onda, ¿verdad? Entonces ahora sí, porque estamos nosotros aceptando que somos pecadores delante de un Dios que es santo y que es perfecto. Un bebé no sabe, nada más le arrojan el agua. No estoy hablando de nada en especial, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Pero un niño, un bebecito, no sabe absolutamente nada que le están haciendo o por qué, no hay nada allí. La criatura, pues ni modo que se vaya a arrepentir a esa temprana edad, que se vaya a arrepentir de sus pecados. No, en primer lugar no sabe ni hablar, está demasiado pequeño. Entonces todo ese tipo de cosas yo se lo digo nada más porque estoy hablando de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Punto número 10, que aquí sabe de que me di un tiro, como luego dicen, ¿verdad? Porque no hallaba cómo ponerle a esto. Es punto número 10, adjudicarte las cargas de otros. Sí, sí escuchaste bien, adjudicarte las cargas de otros. Esto significa ser parte de una batalla más grande que requiere una acción conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, ya cuando estamos siendo procesados por el Señor cada día de nuestra vida, cada minuto, cada momento, nosotros tenemos también que aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? Y no querer adjudicarnos la carga solos o solas, ¿sí? Decir, no, pues yo puedo con todo, yo soy el McLean, yo te voy a platicar algo real, por favor. Mira, había un muchacho que era líder de jóvenes, un cristiano. Este muchacho padecía el mal de Hodgkin. ¿Cuál es este mal? Es cáncer linfático en los ganglios, todo esto. Y este muchacho, él cuando estaba su grupo ahí, él era líder, ¿eh? Cuando estaba su grupo, bien contentos y estaban trabajando bien, él estaba bien. Pero cuando el grupo empezaba a tener ciertos problemas, el muchacho empezaba a experimentar enfermedad, o sea, de la enfermedad que él ya tenía, ¿sí? Se empezaba a enfermar porque veía esos problemas en su grupo. El grupo, ¿qué pasa? Que se deshizo, cada que hubo problemas, etcétera, se deshizo. Este muchacho enfermó y terminó por morir. Este muchacho como líder estaba echándose muchas cargas que él no tenía por qué haberlas llevado. Eso repercutió no nada más en su salud, que ya estaba enfermo, sino también en su parte espiritual, en su alma, ¿sí?
nosotros tenemos que dejarle las cargas cuando ya no podamos con una cosa en nuestra vida, con nuestra familia y todo. Tenemos que dejarle las cargas a Dios. Dice la palabra, venid a mí, ¿qué dice? Todos los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. No dice, ve con Juanita o que es Sutanita y déjale las cargas y ahí te hará descansar. ¿Sí? Este muchacho, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, tomó para sí, adjudicó las cargas de otros. Eso hizo. Entonces son batallas y son batallas grandes porque el enemigo sabe dónde atacar, ¿sí? Sabe dónde atacar. Por eso le dije, ser parte de una batalla más grande que requiere acción conjunta. Por eso cuando entremos en oración, así por cosas fuertes, tenemos que pedir la ayuda de nuestros grupos, de nuestra iglesia, de nuestros líderes para que nos respalden con la oración. Es ejército contra ejército. No te adjudiques las cargas de otros, de que te llegues a enfermar, de que te llegues... No, vamos a orar todos en conjunto. ¿Sí me explico? Como este muchacho, te puse un claro ejemplo. Ahora, ¿cómo nos podemos mantener en libertad? ¿Quieres saberlo ya cuando hicimos la oración y que ya hemos entendido lo que Dios quiere? Hemos entendido cuál es el pan de los hijos. Si tú ya eres hija o hijo de Dios, ya lo recibiste en tu corazón como único y suficiente Salvador, tú ya eres un hijo. El pan es para ti, o sea, la libertad es para ti. ¿Cómo nos podemos mantener libres? ¿Sí? Jesús debe, primer punto, Jesús debe ser hoy y siempre el Señor de nuestra vida. Siempre. Nosotros no vamos a poder echar al enemigo si no tenemos al Señor como centro de nuestra vida. Acuérdate lo que dijo Jesús, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Punto número 2, tener un manto de alegría. Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3. Si nosotros andamos con un espíritu de amargura, de enojo, andamos afanosas, andamos desesperadas, etcétera, etcétera, nosotras no vamos a traer ese manto de alegría. Y eso se va a reflejar, eso se va a reflejar. Punto número 3, la armadura de Dios. También aquí hay clases que hablan de la armadura de Dios, lo que representa cada elemento. La armadura de Dios debe de hacerse un estilo de vida para ti, para mí, ¿verdad? En Efesios 6, versículos 10 al 17, dice Pablo el apóstol, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es bien importante estar conociendo cada elemento en la palabra de Dios, cada elemento de la armadura representa algo. Aquí hay una clase en este canal, búscalo, la armadura del creyente, por favor, aquí hay para todo. Punto número 4, vivir en la palabra de Dios. Ok, dices tú, yo leo la palabra. No lo dudo, pero tenemos que demostrarlo con hechos, con fe y con nuestras emociones. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, o sea, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Los hechos, ¿qué son? Es la acción que se ha llevado a cabo adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla, de acuerdo al diccionario. O sea, estos hechos tienen que denotar, nuestras acciones, ¿verdad? Adelantándonos a cualquier evento que pudiera afectarlo, que pudiera impedirlo. O sea, tenemos que ser objetivos en hechos. La fe, pues ya sabemos en Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Nuestras emociones, que es la conmoción afectiva de carácter interno. No pueden ser primero las emociones y luego después los hechos y después la fe. En este orden, hechos, fe y al último emociones, ¿verdad? Así que tenemos que ser ordenados y disciplinados, vivir de la palabra de Dios. Y punto número 5, someternos a Dios. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es bien importante. Tenemos que estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 6, tenemos que tener una comunión con las personas debidas. Pero si andamos en luz, dice la palabra de Dios en Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez aquí lo decimos, comunión con las personas indicadas, con las personas debidas, ¿sí? Si andamos en luz, tenemos que tener relaciones con gente que ande también en la luz. Lo dice Juan 1:7, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Punto número 7, estar bajo autoridad. No somos chinos libres, cada quien tenemos autoridades, la autoridad principal es Dios, pero Dios dejó autoridades delegadas. Primera de Samuel 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A Dios no le gustan los rebeldes. Aquí lo vemos con el rey Saúl, le quitó la corona, le dijo como pecado de adivinación, es la rebelión, o sea, nos está comparando como con brujildos, ¿verdad? Con brujos y como ídolos y como idólatras. Fíjate qué tremendo es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? El ser caprichudos, el querer hacer las cosas a nuestra manera. Y Romanos 13:1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y punto número 8 dice, y lo más con esto termino, haga de Jesús el centro de su vida, ¿verdad? Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando se echa a Satanás de nuestras vidas, queda un vacío, el cual debe ser llenado por Jesucristo. Esto fue una descripción de lo que significa el pan de los hijos. Te di una descripción de qué es lo que a muchas personas nos atormenta el día de hoy, tantas cosas, y por qué, ¿verdad? Yo te di algunas causas, te di 7 causas, pero hay más. Y el Espíritu Santo es tan hermoso que si nosotros seguimos en esa comunión con Jesús, nos va a ir mostrando todo lo que nos hace falta, ser reparados cada día y cada día en el taller del maestro, como dice ese tema de Alex Campos, ¿verdad? Que en el taller del maestro somos tratados, pero con amor. De veras, esta mujer es un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo ella le pidió con humildad
no le importó humillarse hacia el Señor Jesucristo para que su hija fuera libre. Yo te pido en el nombre de Jesús que este día esto que hemos hablado haya tocado tu corazón y que empecemos a decirle, Señor, si tú algo te trajo a memoria en este momento, ponte de pie cuando tú eches fuera todo este tipo de espíritus, nunca lo hagas hincado, nunca de pie. Digo, para que tengas más fuerza, ¿verdad? Porque solamente a Dios no le hincamos. Entonces, nos hincamos solamente ante Dios. Entonces vamos a decirle al Señor, pues yo echo fuera de mi vida esto y aquello, todo lo que te haya venido a tu memoria. Échalo fuera en el nombre de Jesús. No lo aceptes más en tu vida. Confiesa aquellos pecados que todavía te han venido atormentando. El Señor no vino a condenarte, Él vino a darte amor y paz y gracia y sobre todo ese perdón que necesitamos. Y si tú no tienes a Jesús y has escuchado esta clase, pues este día es el indicado para que tú abras tu corazón y le digas, Jesús, desde este momento he decidido aceptarte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que perdones todos mis pecados y que me hagas una nueva criatura, Señor. Desde este momento tú eres y serás mi Rey y Salvador. Amén. Y bueno, cada persona que haya tenido alguna confrontación con algo que todavía traiga en su corazón, que tenga por ahí algo en su casa, es mejor que lo pongas siempre a consideración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Paracletos, es el que nos enseña, el que nos convence, el que nos redarguye. Dios te bendiga y espero que sea de muchísima bendición todo esto que platicamos de la palabra de Dios. Si tú deseas el pan, pues es para ti el pan de los hijos. El Señor te guarde.